Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. La idea es que ustedes nos escriban, que ustedes me llamen al 300-597-7676. Mi nombre es Byron Mejía Cardona, presentador y director de la franja Convivencia Ciudadana del Pueblo y para el Pueblo. Y hoy tengo una vez más la grata visita. Ustedes saben que todos son muy buenos y todas son muy buenas las que han venido a nuestros programas, pero ya van reconociendo este rostro, este personaje que es la doctora Luzdiony Gómez Posada, especializada en Derecho en Familia, todo lo que tiene que ver en sucesiones, y pare de contar. Más bien ustedes van a ir analizando lo profesional que es en su área. Bienvenida, doctora Luzdiony, a Teleboyacá. Gracias, Byron. ¿Cómo estás? No, excelente, gracias a Dios, aprendiendo al lado de ustedes. Ustedes saben que cuando les referencio personas como la doctora Luzdiony, tranquilamente me pueden llamar y decirme qué es lo que pasa, en qué los podemos asesorar, porque ya ahí estamos con otros procesos y por eso yo les digo, crean en nosotros, que nosotros estamos para servirles. Bueno, vamos a hablar de algo que se viene disparando, decimos los paisas, los antioqueños, y es que infortunadamente la violencia intrafamiliar viene cobrando víctimas sobre las víctimas. Yo quiero primero empezar en un preámbulo haciéndole una pregunta. Doctora, ¿a qué se deberá hoy por hoy, tanta violencia por montones a diario? Bueno, yo pienso que se debe a la falta de tolerancia, del diálogo y la conciliación dentro de los hogares. A nivel interno del hogar falta mucho diálogo, las personas se dedican como a lo material, a lo económico, al trabajo y nada más. Y las relaciones afectivas y familiares hay que alimentarlas día a día, no solamente se alimentan del dinero, de la comida, sino del afecto y la dedicación que se den. Vean, estos días estaba yo en la Secretaría de Movilidad, pues como todos los días, pero había que citar a un hombre para que se ratificaran un informe. Y le cuento esto por qué. Y él a esa hora se presentó, pero tenía que presentarse con el niño. Mire que tiene que ver con lo de la familia. Y me llamó mucho la atención porque yo le dije, ¿qué niño tan juicioso? Y resulta que me dijo, no, es porque lo tengo con el celular. Porque la única manera de estar juicioso es que se le entregue el celular para que juegue y haga todo lo que quiera con él. Mire que usted toca un tema importantísimo y es simplemente lo que es estar con la familia, con el ser humano como tal. Y esto nos ha alejado bastante del respeto y de los valores, ¿no? Claro, Byron, ¿qué hacen las personas hoy en día? Le delegan su función, su labor de ser padres o madres, hermanos, a las máquinas, a los aparatos tecnológicos. El buen comportamiento de un hijo no se adquiere por medio de un aparato tecnológico, sino por medio del ejemplo que se dé en la casa. Así es. Viene de un tiempo para acá donde le hemos dicho a los mismos alcaldes, a los gobernantes, que incluso deben de implementar, de colocar más comisarías de familia, usted que ha trabajado en comisaría de familia, pero la cuestión es la siguiente, ¿a qué se debe? ¿Será que es que vamos en un aceleris a nivel sentimental y emocional? ¿Qué está pasando? Uno de los deportes grandes de Colombia es la infidelidad. El más común. El más común, ¿cierto? Sí. Y eso parece un deporte. Es un deporte y no tanto lo grave que hoy en día se asuma como deporte, sino que es una causal de divorcio. Claro. Está dentro del Código Civil, considerada como causal de divorcio, y es muy común, o sea, las personas hoy en día denuncian mucho por eso en las comisarías de familia. Se espera que se incrementen las comisarías, más no que se incrementen las violencias intrafamiliares, porque hay que incrementar comisarías porque estamos saturados sí, de denuncias, de demandas, además porque hay que aclarar que esa violencia intrafamiliar la puede denunciar cualquier persona, sea un miembro del hogar o sea una persona externa, un vecino, alguien que todos los días vivencie lo que está pasando al interior de una casa con violencia intrafamiliar. Bueno, causales de divorcio. Y ahora para que nos aclare una vez más, entre el divorcio, la separación, también se hablan de dos estados solamente en Colombia que existen soltero casado. Sí. Es bueno que empecemos a ahondar sobre eso. Bueno, dentro del Estado Civil de Colombia existe solamente soltero o casado, no existe
unión marital de hecho es un estado civil, no, es una sociedad, es un tipo de sociedad conyugal, porque es una convivencia de dos personas que después de 2 años de estar viviendo con una persona ya se convierte en unión marital de hecho. Ya es determinar si se declara o no se declara. No, lo que se debe hacer normalmente es ir a una notaría y declarar: yo convivo con esta persona desde hace tanto tiempo, porque tiene los mismos derechos que la esposa por lo civil, que la esposa por el matrimonio religioso. O sea, es lo mismo. Muchas personas dicen: ah, no, doctora, es que mi estado civil es separada o es divorciada. No, no existe. Esas son figuras que uno utiliza para determinar el tipo de relación que hay en el hogar o al interior en cada persona. El estado civil es soltero o casado. Tampoco existe el estado civil viudo. Muchas personas dicen: es que yo soy viuda. Sobre todo cuando el matrimonio es religioso, las personas dicen: yo soy viuda o yo soy viudo. No, usted es soltero. Volvió a ser soltero. Pero entonces lo que es eso, viudo volvió a ser soltero. Volvió a ser soltero. Y separado es simplemente cuando llevan a cabo a diligenciar como la ley ordena. Exacto, separado es decir, yo ya no vivo con esa persona, pero no es un estado civil. Es una figura jurídica que utilizamos para determinar qué derechos y qué deberes tiene esa persona con la otra. Es una figura, no es un estado civil. O sea que o es casado o es soltero. Y para poder declararse soltera o soltero, tiene que llevar a cabo efectos civiles y lo que la ley ordena. Claro, tiene que definir su situación legal con una persona. Que vivimos juntos un tiempo y que ya no vivimos más. Entonces, como supongamos, vivieron 4 años juntos, ahí hubo una unión marital de hecho, si no se casaron por ningún aspecto, ni por lo religioso, ni por lo civil, o por muchas religiones que lo hacen, ¿cierto? Que en últimas viene a ser, cuando se casan por otro tipo de religión, el matrimonio legal es el civil, porque hay que asentar en el registro civil de nacimiento que esta persona se casó con fulano de tal. Bueno, es que entonces me nace una idea y creo que ahí usted nos acaba de corroborar lo que voy a decir. O sea que de todas formas en Colombia el estado civil como tal, uno se casa y queda legalmente constituido para la ley colombiana, porque es que el matrimonio como tal, religioso, la ley colombiana por eso dice: y vaya, regístrelo. Exacto. Pues porque lo demás serían doctrinas. Si no lo registras, simplemente cumpliste con un rito, ¿cierto? Sí. Algo de la moral, es más moral que legal. El matrimonio hay que asentarlo siempre en el registro civil. En el registro civil. Sí. Bueno, cuando estamos hablando de matrimonio como tal y estamos hablando de la violencia intrafamiliar, se habla que hay 9 causales, más o menos, no sé si es más o menos, si son 9, pero yo quisiera que entráramos como a desglosar y hablar un poco cuáles al menos son las causales que generan una violencia intrafamiliar. Y disculpa porque es que la gente cree que violencia intrafamiliar son los golpes, que solamente es eso. No, la violencia intrafamiliar se da física, psicológica, hay también verbal, hay también violencia doméstica. ¿Cuál es esa? La violencia doméstica es, por ejemplo, cuando la esposa no trabaja y depende 100% del esposo y el esposo se niega a darle alimentos, a darle vestuario, a afiliarla a una EPS. Entonces, eso es un tipo de violencia doméstica. Dentro de la violencia doméstica existe el maltrato psicológico, que es cuando empiezan: usted no sirve para nada, usted se le olvidó cocinar, usted es muy fea, yo no voy a salir con usted, y todas esas palabras que minimizan la persona, también hacen parte del maltrato verbal y la violencia doméstica. Bueno, entonces le hago una pregunta. ¿Cómo ves a Colombia, cómo ves el país caminando lentamente, progresando en cuanto a protección y derechos de nosotros los seres humanos, tanto hombres como mujeres? Bueno, Byron, yo veo que Colombia ahorita ha implementado demasiadas instituciones en cuanto a derechos de protección integral, tanto para hombres, para mujeres, porque aclaremos, es que no sea solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre, ¿cierto? Pero aún así, a pesar de que han implementado muchas instituciones, falta que creemos más conciencia.
de en cuanto a valorar la persona, a aceptarla como es, con sus defectos físicos, con sus defectos cognitivos. O sea, si usted se enamoró de ella, sí, ¿por qué se les olvida? ¿Cierto? Porque mucha gente dice, es que yo me enamoré, pero ya. O sea, como que se les olvida el encanto que tenía esa persona y es cuando viene el maltrato y la violencia. Y fuera de eso, hay que reforzar en conciencia porque cuando ya hay unos hijos de por medio, los hijos son los que asumen las consecuencias de esa violencia intrafamiliar. Entonces ya los hijos se convierten como en el trofeo. ¿Quién se va a quedar con los hijos? ¿Cómo los va a alimentar? Yo no los quiero, usted sí los quiere, yo me los llevo, o prohíbale las visitas, o cómo vamos a regular alimentos y visitas. O sea, de esa violencia intrafamiliar se generan otros procesos que vinculan directamente a los hijos. Que incluso, valga la aclaración, después de que se compruebe una violencia intrafamiliar, los comisarios de familia tienen la potestad incluso de hacer o iniciar un proceso de desalojo. Sí, dependiendo la gravedad Sí. del tipo del maltrato. Por ejemplo, me comentabas en estos días que había una señora discapacitada que la maltrataba Sí. al esposo, y entonces empiezan con el conflicto. Yo no me voy porque yo hice esta casa, puede decir él, y ella no, pero yo he vivido aquí con usted toda la vida, yo tengo derecho. Entonces empieza el conflicto primero por el bien inmueble, ¿cierto? Entonces ellos creen que porque los van a sacar de la casa van a perder el derecho a la casa, y no es así. No es así. La medida de desalojo se toma como una medida urgente para proteger a esa persona y para minimizar el riesgo de la misma. Porque entonces cuando esta persona es discapacitada y es agredida por su esposo, entonces de ahí ya se van a meter el resto del grupo de familia, el resto del núcleo familiar. A un hijo no le va a gustar que eso pase, a un hermano, inclusive los vecinos pueden intervenir. Entonces, con el fin de minimizar el conflicto, mientras se hace todo el proceso de la violencia intrafamiliar, se ordena una medida de desalojo. Esa medida se ordena y se hace de forma inmediata. Allá llega el policía a notificarle al señor saque sus cosas personales, lo que necesita más urgente, porque usted tiene que salir ya, para evitar ese riesgo. Y ya en la medida del proceso, como ya se hace un proceso completo en comisaría, que es una declaración de descargos, una audiencia de conciliación, unos testigos que ambos tienen que aportar, o sea, se cubre el mismo proceso que se hace con un juzgado. Todas las mismas etapas procesales, ya ahí ya el juez, ya el comisario determina, que en este caso hace las partes de juez, determina si ratifica la medida o ya la cambia por otra, pues que no sea el desalojo, pero todo dependiendo de las valoraciones psicológicas, las visitas de la trabajadora social, que también las hace, para verificar en qué condiciones están viviendo las personas y el grado del maltrato. Bueno, y al mismo tiempo esto va para los hijos, cuando los hijos son violentos, porque es que Sí. quiero diferenciar entre esa violencia intrafamiliar, qué bueno tocar ahí, que también tiene que ver, así no sea entre papá y mamá, pero resulta que hay hijos muy violentos. Y entre los mismos hermanos. Entre los o sea, mismos hermanos. ese tipo de medida aplica para cualquier persona que esté agrediendo a alguien al interior de ese hogar. Sea un hermano, muchas veces los sobrinos que están hospedados por cuestiones académicas agreden a sus tíos o agreden a sus primos. Entonces, ¿qué hace el comisario? Tiene que tomar una medida de protección, porque aquí prima es la mayoría, que la mayoría esté bien, y el que está cometiendo la infracción, el que está agresivo, el que está violento, entonces hay que retirarlo de ahí mientras se hace todo un proceso. Como dice Colombia, prima el interés general sobre el particular. General sobre el particular. Porque después de ver en una familia, y los que nos están viendo, para que siempre nos llamen al 300-597-7676, y con mucho gusto les estaremos diciendo cuál es esa ruta, porque eso tiene una ruta. Claro. O sea, no es ir de una vez ni donde un juez de familia, ni ir no, se cumple una ruta, ¿cierto? Hay que poner primero en conocimiento de comisaría de familia qué está pasando. Y hay que aclarar que es dependiendo donde uno se encuentre, la jurisdicción. Si yo vivo en el poblado, no puedo poner la denuncia en el centro. Cada sector, cada comuna tiene una comisaría asignada. Entonces tiene que ser ahí. Luego de ponerlo en conocimiento, ya la declaración de la persona, los testigos que quiere aprobar, aportar las pruebas que quiere aportar también.
Y ya ahí se empieza todo el proceso de llamar, citar a la persona que está agrediendo, usted qué tiene que decir, y continuar todo un proceso hasta que se determine realmente quién es el culpable de esa violencia intrafamiliar. Además, porque a la par que se abre la violencia intrafamiliar en comisaría, hay que hacerlo en fiscalía. Comisaría notifica a fiscalía. Muy bien. Así es que usted, amable televidente, hombre o mujer, porque también se generan que muchas mujeres son las violentas, esos malos tratos, esa violencia verbal, porque es que nos ha tocado, y yo vuelvo y reitero lo que pasó aquí en Boyacá Las Brisas, de una dama que la leona era ella, y le digo que él hizo inteligentemente una llamada al 123, y fue la Policía Nacional a prestarle la debida seguridad como hombre. ¿Qué tan bravo será que él nos dijo a nosotros? Yo más bien acudí a la policía. Y entonces acudieron. No le dio pena llamar a la policía. Todo, y lo deben hacer, porque es que los derechos son para todos. Así es. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Gómez y Gutiérrez, creamos nuevas perspectivas a través del conocimiento, la experiencia y el análisis. Somos un equipo de consultores dispuestos a brindarle a usted y a su empresa asesoría en temas contables, financieros, administrativos y jurídicos. Gómez y Gutiérrez, conocimiento, análisis, insights. Contáctenos para que juntos creemos nuevas perspectivas. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Yo diría que temas los que uno quiera, temas los que usted quiera tratar, y convivencia ciudadana es un tema importantísimo, sobre todo lo que lo dice su título, convivencia ciudadana. La convivencia empieza desde los hogares, porque ahí es donde uno ve en el exterior, en las calles, en los empleos, en los trabajos y por donde usted se movilice, cuáles son los valores y cómo es que usted vive dentro de su casa. Claro, que fue lo que se aprendió dentro de la casa, se Claro. practica todos los días. Entonces, quiero hacer ese llamado, denuncie, asesórese bien. Yo quisiera, doctora Luz Diony, que usted nos contara también una de las miles anécdotas que tiene. Yo tengo 10.000 anécdotas, pero usted que ha sido abogada en familia, casos que a usted le dejen perpleja, o que usted de pronto haya llorado de la emoción de saber que se le hizo un bien a una persona, o de saber que liberó a una persona de la violencia de alguien, casos como esos. Hoy estuve yo en Bienestar Familiar saludando a mis amigas, y esos despachos, mejor dicho, la entrada que mejor dicho, menos mal la entrada es gratis. ¿Usted se imagina? Sí. Pues Byron, un caso que me impactó mucho fue en la comisaría de familia. Me asignaron una audiencia y me dijeron, doctora, tiene que programar todo el día. No puede hacer sino esa audiencia porque es un detenido del IMPEC. Ahora hablábamos de que cuando se abre el proceso de violencia intrafamiliar, se abre a la par con la fiscalía.
Entonces, las lesiones de esta persona fueron tan graves que se lo llevaron detenido, las lesiones que causó. ¿Qué hizo? El señor vio a la mamá de su hijo menor con otra persona y que le quitó el bebé a ella de los brazos, lo tiró al piso, la volvió a ella, le dio una paliza de golpes y no contento con eso, cogió el bebé que estaba en el piso y le dio patadas en el estómago, casi lo mata. Entonces se lo llevaron detenido. El niño mayorcito de 4 añitos se tiró encima del bebé a gritar: a mi hermanito no le pegues. Y ni así la persona reaccionó. Pero a mí me impresionó mucho el proceso. El señor estaba detenido, pidió perdón público, además porque el perdón público rebaja penas, rebaja condena. Pero lo que más me impresionó fue que cuando llegó el detenido, había una señora sentada ahí en la sala de espera. Y yo le dije: ¿usted viene para la audiencia? Y me dijo: ah, sí, yo vengo a acompañar al detenido. Cuando él llegó, lo cogió a abrazos, a besos, como si hiciera siglos no lo viera. Yo dije: ah, pues la nueva novia del detenido. No, resultó que era la víctima del detenido. Entonces ahí es donde yo digo que falta conciencia, que en qué cabeza cabe. O sea, cuando yo me entero de eso y yo ya había leído el expediente de todo lo que le había hecho al bebé, el niño, el mayorcito, el trauma de este niño, estos niños hubo que retirarlos de ese hogar y ponerlos en manos del bienestar familiar para protegerlos. Porque entonces él iba a salir de la cárcel, lo más seguro era que ella iba a volver con él. Y entonces, ¿dónde queda la protección de los menores? Entonces, esas son las cosas que uno dice: Dios mío, pero ¿qué nos está pasando? ¿Cierto? Mira, mejor dicho, yo he escuchado y he visto muchas anécdotas, pero esa, mejor dicho, mundial. Es impactante. Es impactante. Y yo nada menos ayer le decía a unas amigas: cada quien elige la cuchara con que quiere comer. Uno es el que deja que todo coja una ventaja impresionante. Y por eso hoy tenemos un tema candente. Y yo le quiero decir, doctora, ¿cuántos televidentes que nos están viendo? Porque tenemos un gran sector donde nos ven de muchas partes. ¿Y en cuántos están en estos momentos diciendo: estoy por una libra de panela, porque yo no tengo para dónde irme? Porque hay mujeres que le cuentan a uno, y a usted le habrán contado: doctora, ¿para dónde me voy? Bueno, y yo les voy a contar que hay una institución acá en Medellín. Manejamos una institución que acoge a las mujeres víctimas de violencia con sus hijos. Se los llevan para allá 6 meses. Les hacen un tratamiento psicológico a ellas y mientras ellas están en tratamiento, los niños están estudiando. ¿Verdad? Y viven con ellas ahí. Pero ¿qué pasa, Byron? O sea, las puertas están abiertas, pero muchas mujeres no las aceptan, no aceptan esa ayuda, porque entonces piensan en la persona de la que se van a alejar. O sea, yo entiendo que hay una mezcla de sentimientos ahí. Yo lo quiero, pero me maltrata. Entonces, como yo lo quiero, me aguanto el maltrato. Entonces es difícil como concientizarlas, que tomen la decisión. Allá les enseñan un arte para que se defiendan. Muchas salen a trabajar peluquería, las uñas, que está muy de moda, pues que las mujeres salen adelante por esos medios. Pero la mayoría se niegan a aceptar esa ayuda, que también la da el gobierno. Sí, es verdad. Incluso hace 15 días conocí un caso, y esta es la sección de anécdotas para retroalimentar esta situación, de una dama que quedó en embarazo solo yendo a visitar a un centro penitenciario a un primo, y el primo le presentó un amigo, y resulta que ya que quedó en embarazo este hombre que está privado de la libertad, no porque esté privado de la libertad, pero en las mismas condiciones que violenta a esta muchacha, violenta a las otras 3 y tiene 4 hijos, 1 en cada uno. Ay, Dios. La pregunta es esta: ¿qué está pasando? Es conciencia, amiga y amigo. También invito en este medio y a nivel de YouTube, de Facebook, Convivencia Ciudadana, a que si el hombre es el maltratado, dígalo, hágalo, porque también hay mucha violencia. ¿Quién creyera que no? Pero sí la hay contra el hombre. Sí, también la hay, y se ve mucho cuando hay esa diferencia de títulos académicos. Cuando ella es la profesional y él no, entonces ahí ya empieza: es que como usted no es profesional, entonces se ve mucho maltratado el hombre por ese aspecto, porque ella lo minimiza a una casa, a un círculo social más reducido, debido a que ella es la profesional. Entonces, que porque la persona es profesional, entonces el otro no, como que vale igual. Es como la conciencia que hay hoy en día. Bueno, una etapa para iniciar una
separación o un divorcio y se inició, digámoslo, por una causal de la violencia intrafamiliar, acudir primero dónde, seguir hacia dónde y a dónde va a llegar a dar ese proceso. Bueno, cuando hay violencia intrafamiliar de por medio, lo primero es denunciarla. ¿Por qué? Porque ese expediente, esa certificación te va a servir de prueba para el divorcio, porque la violencia intrafamiliar es una causal del divorcio. Si la persona no quiere hacer la denuncia, puede hacer un divorcio de mutuo acuerdo, ponerse de acuerdo con la pareja, vamos a divorciarnos, pero no es solo divorciarnos, porque divorciarse es dejar de vivir juntos. Es también vamos a disolver y liquidar la sociedad conyugal. Todos los bienes que adquirimos, ¿cómo los vamos a repartir? Y las deudas también, porque las personas erróneamente creen que, no, es que son las 5 casas, los 2 carros. No, primero son las deudas. Cuando se casaron, adquirieron unas deudas, adquirieron unos créditos y eso hay que sanearlo para poder liquidar, mirar, pagar lo que se debe y ya lo que quede sí es de los dos, entonces hay que resolverlo. De mutuo acuerdo se hace en una notaría, más o menos 3 meses se demora el proceso, siempre y cuando no hayan menores de edad, porque si hay menores de edad entonces hay que regular alimentos, visitas, primero hay que proteger el menor de edad. Lo segundo es mirar que los bienes no tengan ningún tipo de afectación. Patrimonio inembargable, afectación familiar, hipotecas, que no estén pignorados a un particular, porque también se le puede hacer hipoteca particular. Y luego de que estén saneados, a paz y salvo con el predial, servicios y todo lo que sea impuestos del bien inmueble, ahí sí, liquidar por notaría es muy fácil. Si la otra persona no está de acuerdo, entonces toca hacer un divorcio contencioso. Se hacen 2 procesos, uno es el divorcio y otro es la liquidación y disolución de la sociedad conyugal. Y ya cada uno tiene que conseguir su abogado y demostrarle al juez las causales del divorcio. Pero entonces en esta ocasión, sí es más fácil un divorcio que hace muchos años. Claro. Entre comillas, porque es que la amenaza que yo siempre escuché cuando yo era niño era que un hombre le decía a una mujer a un hombre, yo no te doy la firma. Exacto, y precisamente debido a la violencia intrafamiliar ya es menos complicado. Igual hay que demostrarlo, ¿cierto? Hay que demostrar todas las causales, pero ya hoy en día a nadie obligan a vivir con nadie. Y lo mejor es resolver y definir toda esa situación legal. Bueno, hablamos de lecho, techo y mesas, ¿cierto? Sí. 3 componentes cuando hay una relación de pareja. Fundamentales. Mira, esta ley, como ya hoy por hoy, gracias a Dios, gracias a Colombia, gracias a los que aportamos un granito de arena para esta cuestión de los derechos, cuando una dama tiene como pareja una misma dama, o un hombre, allá esto ya lo permite la ley. Sí. Y cuando hablamos de pareja, sí, esto de la violencia intrafamiliar es de cualquier género, ¿cierto? Total, Porque es su compañero sentimental. Sí. Pero la cuestión es esta, doctora Luzdioni. Definitivamente es mejor decirle a la gente, bueno, pero es que porque es que dentro de la violencia intrafamiliar, porque mucha gente está interesada en separarse, pues no estamos promoviendo eso. Pero la gente que se separa de boca, la pregunta es esta, ¿qué hay de cierto que esas parejas, me dan a entender 2 mujeres en estos días y me dicen, pues que si yo me divorcio, salgo de la EPS? Es mejor decirles de una vez, sí tiene claro, que salir, total, porque pico y chao. Total, y además porque es que si uno no define esas relaciones sentimentales legalmente, entonces, como dicen vulgarmente, felices los 4, es así. Entonces empiezan, que la otra también tiene derecho a la mitad de la pensión, sí. Que ¿cómo así? Pero es que yo soy la esposa, sí. Entonces todas 2 tienen derecho a la pensión, claro. Una porque es la esposa y legalmente está demostrando que es la esposa. Y la otra porque lleva los últimos 4 años viviendo con él. Entonces la pensión se reparte entre 2. Entonces, ¿qué es lo mejor? Disolver, aclarar y definir todas esas situaciones legales. La EPS también. Yo me divorcio y me saca la EPS. Claro, porque es que usted ya vuelve a ser soltera. Y ya usted tiene que velar por su propia EPS. Pero también tiene que ser separado legalmente. Claro, tiene que haber una sentencia. Si es por juzgado, una sentencia que diga que están separados a partir de tal fecha, por la sentencia de tal resolución. Y si es por notaría, por escritura pública. Queda una escritura pública, un documento público donde consta que están totalmente divorciados. Bueno, hemos empezado a hablar de violencia intrafamiliar, pero nunca nos hemos salido del contexto de la unión
entre dos personas, un hogar, unos hijos. Me llama mucho la atención y yo no me puedo quedar con preguntarle algo que en estos días pues me asesoró muy bien. Y tiene que ver con las parejas, pero voy a hablar de algo que es el embargo. A una persona la van a embargar, no tienen vivienda propia, pero tienen enseres. Entonces me llamó mucho la atención lo que usted me dijo. Resulta que van a hacer un embargo y secuestre, o sea, van a embargar unos enseres y el hombre fácilmente dice, pues que yo no tengo nada, todo está a nombre de mi mujer. Pero como está a nombre de su mujer, se constituyó en una sociedad, Una unión marital. una unión marital de hecho. Pero la pregunta mía es, la unión marital de hecho, o sea, la unión libre, para hacernos entender, si no se registra en la notaría, no está registrado, ¿es válido o no? Sí, claro. Porque con una sola persona que los conozca Sí. y certifique, ellos viven juntos, ¿hace cuánto? Hace más de 2 años. Ya. Sí, sí. Pasa normalmente? Yo tuve un caso para liquidar una unión marital, de hecho. Vivieron 2 años juntos, exacticos. 2 años. A los 2 años, ella se consiguió otro, se fue de la casa, se llevó todos los enseres antes de que él llegara. Y a él le dejó la casa, pero con la deuda, porque compraron un apartamento Claro. a crédito a 15 años y entonces él juicioso pagando la deuda. Resulta que al cabo del tiempo, 4 años después, él se enamoró de otra persona y dijo, me voy a casar. Pero entonces, ¿qué? Entonces ya empiezo yo, doctora, asesóreme, ya empiezo a mirar. Un momentico, es que esta casa está a nombre de los dos. Usted primero tiene que liquidar esa unión marital. ¿Pero por qué? Si nosotros nunca la declaramos. Entonces ya hay que hacer los 2 procesos. Declararla, disolverla y liquidarla. Declararla, hay que ir a declararla. En el mismo proceso que hago yo. Llevo Bueno. todos, eso es un solo proceso, pero son 3 partes. Llevo todos los documentos que consta que ellos compraron 2 apartamentos, compraron un carro, tienen un crédito hipotecario de uno, el otro apartamento está a nombre de la otra persona, pero no está, o sea, lo puso a nombre de una hermana para que no entrara. Sí. Ella muy astuta. Que se ve mucho. Que entonces lo pongo a nombre de otra persona para que no entre. Entonces, ¿uno por dónde empieza? Bueno, lo primero, hagamos una conciliación, donde ellos reconozcan que vivieron juntos ese tiempo y que de esa convivencia salieron estas deudas, estas propiedades, estos inmuebles. Listo, ya con el acta de conciliación, entonces en esa conciliación hay que negociar quién se queda con qué y quién le paga a quién. Porque de la sociedad conyugal, de la unión marital, perdón, hay una figura que son los gananciales. La sociedad conyugal tiene que ganar algo de todo lo que produjeron durante esa convivencia. Entonces, él, para quedarse con el apartamento y asumir la deuda, le dijo a ella, yo le doy 30 millones y fírmeme para yo ponerlo a nombre mío. Entonces ya con ese acuerdo se va a la notaría y se hace el proceso: declaración, disolución y liquidación. Y valga decirlo que hay una televidente que incluso me llamó hoy a necesitar tus servicios porque aprendimos mucho más, cada vez aprendemos más, y es que fueron en común acuerdo a separarse a la notaría y no les permitieron sin la presencia del abogado. Es fundamental. Mejor dicho, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Gómez y Gutiérrez creamos nuevas perspectivas a través del conocimiento, la experiencia y el análisis. Somos un equipo de consultores dispuestos a brindarle a usted y a su empresa asesoría en temas contables, financieros, administrativos y jurídicos. Gómez y Gutiérrez, conocimiento, análisis, insights. Contáctenos para que juntos creemos nuevas perspectivas. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Bueno, porque yo estaba diciendo en este set anterior y hemos dicho, amables televidentes, el por qué hablar de lo económico, de la liquidación, de la sociedad conyugal, patrimonial, a quienes acaban de llegar a nuestra sintonía. Hemos venido hablando de una violencia intrafamiliar que lo más seguro lo que causa es, tienen que irse a una liquidación. Pues yo no conozco, pocas no las hay, que llegan y dicen, o los hay, y dicen, yo no me puse a pelear por nada, yo le dejé todo. Recomendación número 1, doctora Luz Dioni, así sea de boca, porque hay gente, mujeres muy berracas que uno conoce que se ponen más bien a trabajar y dicen, yo no me puse a pelear por un sofá, pero es mejor que eso quede asentado. A ver, Byron, yo hoy en día recomiendo mucho, sobre todo porque las personas que en esta época se están casando tienen ya sus propiedades, ya tienen su independencia, ya tienen sus cositas. Entonces, lo más sano para mí es hacer las capitulaciones. Capitulaciones, a ver, término nuevo aquí en el programa. ¿Qué Las es eso? capitulaciones es una forma de proteger el patrimonio que cada uno tiene, tanto los pasivos como los activos. O sea, si yo tengo deudas antes de casarme o antes de convivir con una persona, yo voy y declaro en una notaría que esas deudas y esa casa, ese carro, esos bienes no van a ser parte de la unión marital o de la sociedad conyugal. Vení, casémonos, que te quiero tanto y vos me crees tanto, que tengo unas dudas en data crédito y las compartimos. No, entonces que ahí cada uno declara que tiene y eso no hace parte de la sociedad conyugal. Doctora, pero parece que yo quisiera que usted me ayudara con esto. Cierto que eso es más bien como cultural, porque yo le voy a ser sincero. Uno empieza a cotizar con una mujer o una mujer con un hombre y a uno le dice una mujer, es que no confías en mí. Exacto, o sea, uno no es capaz yo soy de las personas que pienso, si no tenemos nada, aquí no hay nada que capitular, porque lo que vamos a hacer, vamos a conseguir es de aquí para adelante, es de los dos. ¿Usted ¿cierto? sería capaz de capitular? Sí, yo sí. Usted sí, yo claro, sí que está muy disciplinada. porque es que las cosas son muy claras, o sea, lo que yo conseguí de soltera con el sudor de mi frente, ¿cómo lo voy a entrar a una sociedad conyugal? Que no sé, porque hoy en día no es como el cuento anterior que hasta que la muerte nos separe, no, hasta que nos convenga. Sí. Esa es la realidad. Entonces, realidad. como no sé qué va a pasar, yo tengo que proteger de cierta manera mi patrimonio, el mío, el que yo le puedo dejar a mis padres, en caso tal, yo diga, voy a dejar a mi mamá con esta casa, se la voy a dar a ella. ¿Por qué? Porque es mía, porque yo la conseguí. Mientras que se hace parte de la sociedad conyugal, no puedo determinar eso. Ya tiene que ser de común acuerdo cómo la van a liquidar. Bueno, aquí le vamos a quitar una vez más la duda a una de las personas, a uno de los televidentes, y es lo siguiente, y es que simplemente hay una oyente de la emisora El Minuto de Dios y también del sector de acá de Boyacá, Las Brisas, que me dijo que el hijo no convivió con una muchacha, sino que tienen un niño. A él lo mataron hace 3 meses. Y resulta de que dejó muchos negocios. La muchacha, la mamá del bebé, ya puso un abogado para quedarse con todo. No puede. La pregunta es si estos padres, porque él viviera con los papás de él, no es que los papás de él han dicho que van a dejar el niño sin nada. No, primero hay que asegurar el niño. Pero ella no se puede llevar todo, sí. Bueno, dentro de los órdenes hereditarios, porque hay unos órdenes, padres, hijos, hermanos, ahí en ese caso específico heredan el hijo y los padres. El hijo y los padres. Claro, tienen todo el derecho. Listo. O sea que hay que levantar sucesión. Cuando abran la sucesión, como el juez en una parte del proceso dice, quien se crea con derecho a intervenir dentro de este proceso, que se manifieste.
Ellos tienen que hacer unas publicaciones, ¿cierto? De que el proceso se abrió. Los padres tienen que ir a comprobar con sus registros pertinentes de que él era el hijo, deben sacar una declaración extrajuicio de esa convivencia y que el hijo veía por ellos, y entonces el juez los entra dentro del proceso. Va, excelente. Vuelvo y le digo, a uno viene a aprender cuando se separa. Qué tristeza. De los golpes. Porque uno no aprende casándose. No. No, yo no he visto una boda donde se ponga uno a estudiar. No, es que yo he visto, pues, me parece muy lindo todos los que se han casado. Y mis amigos que se han separado, más lindo todavía cuando ya dejan de... Pero simplemente es un ritual, una fiesta, todo muy pomposo, como decimos los Es antioqueños. más emocional que racional. Que racional. Sí. Y vuelvo y le digo, seamos sinceros, empiece por mí y siga por el humano que sea. Pues yo empiezo a cotizar con una muchacha, como dice uno, cotizar. Y que ella me diga, tenés desconfianza, entonces vas a capitalizar. No, uno es como que no, venga. Pero eso es que la falta de conciencia, es que es la falta de aceptar no que hay. es que la relación no sabemos hasta cuándo. O sea, Claro. vos emocionalmente entregás lo que quieras, Claro. pero mira por qué se dispara la violencia intrafamiliar. Por cositas. Por cositas. Que la miró, que le hizo risita, que porque bailó con ella, que mire doctora, que entonces, y ahí cuando ya empiezan esos detallitos que no nos gustan, ya empieza la pelea campal por los bienes. Yo quisiera que usted, que es especializada en familia, y ahora que dice que por cositas, tengamos un programa más adelante, Dios mediante, y estemos hablando de esas cositas. Por ejemplo, ¿cómo le parece el amigo WhatsApp? El amigo WhatsApp de unas mujeres que son aparentemente muy fieles, muy leales, pero las ve uno y uno sabe que están de mensaje en mensaje y tienen amores virtuales, y hombres con amores virtuales, y tienen su pareja allá al lado. ¿Hasta dónde están llegando todas estas consecuencias? A mí me tocaron casos, ¿cómo le parece que si usted ha tenido todas esas experiencias? A mí me ha tocado citar gente por una violencia en esos momentos, nosotros la redireccionamos a la Fiscalía General de la Nación, pero cuestiones de fotos, cuestiones de intimidades. Eso es violencia doméstica. Violencia doméstica. Doctora, ¿y cómo se califica esto cuando lo digo dejando los nombres, eso sí, muy guardaditos? Donde llegan al despacho donde yo trabajaba y decirle a uno, vengo a denunciar a mi expareja, incluso a un jugador de fútbol me tocó a mí, y resulta que era que ella le posó a él mucho rato, muchos días, mientras están enamorados, y él esas fotografías las repartió en el momento que se separaron. Son delitos informáticos. Delitos informáticos, ¿cierto? Sí. Y más que todo también con lo que tiene que ver con su cuerpo y todo, más grave todavía. Claro, y el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad. Vea, yo digo, estoy emocionado hablando de este tema y es porque tengo una eminencia en familia y que este hombre ha tenido una experiencia a nivel laboral impresionante, porque fui detective, trabajo en homicidios y ahora que están diciendo que matan a una persona por nada, aquí cerca, con todo el respeto, ya sucedió también aquí donde estamos, donde él más bien la asesina a ella y luego se quita la vida a él, donde me tocaron homicidios de esta manera o suicidios, donde ellos mismos y profesionales, estamos hablando de estos casos que yo tuve en mis manos, se hicieron una carta y dentro de ese motel, dentro de esa parte, ellos mismos consumieron el veneno, lo que tenían que consumir, y ahí quedaron el par de amantes. Esto más bien va hacia atrás, esto es mental, esto es emocional, Yo más que carnal. pienso, Byron, que eso es falta de amor propio, Amor propio. y de tener la capacidad de manejar y afrontar los problemas. Es que si una persona se consigue un amante, así como tuvo la valentía de hacerlo, tiene que tener la valentía de afrontar la relación, poner la cara Sí. a las demás personas, asumir las consecuencias. Y usted que trabaja en estos, pues que ha ido a tantos juzgados y con toda esta cuestión, y van a hacer una liquidación de los bienes, pero no se nombra mucho lo de la infidelidad, o cuando una infidelidad se pone por medio, ¿cómo se haría ahí? Uno pierde derechos si lo cogen de infiel. No, Byron, los bienes no tienen nada que ver con Nada las que causales ver. del divorcio. Bueno, infieles. Los bienes son la mitad para cada uno. Eso Solo que antes de adjudicarle o asignarle a cada uno el bien que le va a quedar, primero hay que pagar las deudas de la sociedad conyugal. Listo. Queda claro que ustedes tienen un carro, primero cogen que ese carro, y es más, hay repartición que hacen, pues usted que es experta en eso, que antes cuesta más,
son más los pasivos que los activos. Claro, y sobre todo cuando tienen estos créditos a 15 años, por ejemplo, en propiedades. Entonces, fuera de que la persona queda con el apartamento, uno dice queda con él entre comillas, porque queda debiendo el resto. Tiene que darle a la otra parte, a la otra persona, un porcentaje del derecho que tenía en ese apartamento. Ejemplos que hoy estamos con un programa lleno de ejemplos de la vida real. Conozco casos como estos. A ella la enamoró alguien en la calle, que empezó a ser infiel ella con el amigo, y ella al escondido del esposo organizó lo de la escritura. El caso es que hipotecó la casa. Luego el esposo la sorprende, pasa eso y queda la casa hipotecada. ¿Ahí qué? Ella tiene que responder porque hay que demostrar la mala fe, la mala intención de ella. ¿Y sí se ven estos casos? Sí, claro, total. Tuve, por ejemplo, un caso, mire las cosas, una pareja se casó y se divorciaron, pero nunca liquidaron la sociedad conyugal. El señor viajó a los Estados Unidos, a los 17 años de haberse divorciado, volvió a reclamarle a ella se quedó cuando eso con la casa y le hizo mejoras por 25 millones de la casa ya valorizada. Es una casa inclusive aquí en Las Cabañas. Y vino a reclamarle a ella el derecho que tenía sobre la casa. Ella me decía, doctora, pero si nos divorciamos hace 17 años, yo, pero no liquidaron. Ese caso muy cerca. No aclararon qué iba a pasar con esa casa. Entonces, ¿qué tuvo ella que hacer? Comprarle a él la mitad de la casa, comprársela y fuera de eso, disolver y liquidar la sociedad conyugal. Porque yo le decía a ella, usted sigue comprando y adquiriendo bienes y van a seguir siendo parte de esa sociedad conyugal, así ustedes ya no vivan juntos. Definitivamente, llámenos siempre, yo atiendo las personas, me colocan por WhatsApp, soy tal persona. Ustedes saben que en Teleboyacá venimos haciendo una campaña, toda la programación es espectacular y este es el programa suyo. Estos abogados que incluso, si ustedes supieran los profesionales que traemos, la doctora Luz Dioni, que saca su tiempo, que yo mismo le entrego un proceso a ciegas. Muchas gracias, Byron, De por verdad, la confianza. por el conocimiento. Y yo sí le quiero preguntar, o sea, usted vive muy bueno, por lo que yo me he dado cuenta, pero que se atenga también el hombre, sí. Véngase a vivir conmigo. No, ¿cierto? No, sino que se atenga, porque es que yo diría que usted es muy paradita ahí en la raya. Bueno, mi consorte dice que las que no gano las dejo empatadas. Ay. Así Sí, así dice. es. Y me gustó mucho lo que usted ha dicho en el programa de hoy y a ver, a los camarógrafos, a toda la gente que está con nosotros, es decirles, se deja llevar uno de lo emocional y luego vienen las consecuencias. No, yo pienso pues que, o Tome sea... agüita bendita, esta es de Teleboyacá, sale Gracias, bendecida. Byron. Es simplemente aprender a manejar esa situación El tema es más cultural. cultural. El tema de la desconfianza, es que entonces hago capitulaciones, entonces ya no confías en mí, e inclusive muchas veces por ahí empieza a deteriorarse la relación, ¿cierto? Porque es un tema cultural. Pero yo pienso que tenemos que ser realistas, o sea, vamos a iniciar una relación con una persona y tenemos ya un patrimonio adquirido. No, entonces es justo que la sociedad conyugal empiece de cero. Esta relación es de dos, entonces vamos a construirla de cero entre los dos. Lo que tenemos es para la familia, la que viene de atrás, la que nos crió, la que nos apoyó, porque muchas veces en lo que tenemos cuentan muchas personas que estuvieron ahí, ¿cierto? Entonces esta persona va a llegar a encontrar prácticamente nuevo. Muchas veces pasa que uno de los dos aporta toda la sociedad conyugal, las cuentas bancarias, el apartamento, la moto, y a los 3 años, no, que separémonos. Entonces, ¿qué siente uno? O sea, ¿qué siente la persona? Claro. Como yo no capitulé, le tengo que dar la mitad de lo que sube a la otra persona. No es justo que la sociedad conyugal produzca lo que ella misma debe liquidar. Bueno, si el hombre conoce casos de por acá de nuestros oyentes y televidentes, el hombre conoce una dama, aparte de chicanear, tiene una forma de vivir, se enamoran, se van a convivir, listo, pero ella ya lleva 4 años con él. Él ya tenía un capital, pero lo que hace que está hace 4 años para acá tiene el doble del capital. Ya entra a ser parte. De ahí en adelante, o todo el capital. No, vamos a aclarar eso. El capital que tiene en este momento, como él no lo declaró, Sí. no dijo, entonces ahí entró todo. A la sociedad conyugal, ese capital en este momento está todo ahí. Si al momento de liquidar la sociedad conyugal ese capital no se ha acabado,
Entonces la sociedad conyugal le debía a él el capital inicial, con lo que la persona empezó, Sí. que se llaman los gananciales. Gananciales. Ave María, mejor dicho, antes de casarse, cómprese un libro de derecho, lleve a una doctora así. O pida una asesoría. O pida una asesoría y tenga una calculadora. Sí. Entonces, por eso yo siempre he dicho, Colombia culturalmente, porque somos más emocionales que racionales en muchas Total. partes, ¿cierto? Sí, sí, claro. Por eso yo siempre he dicho jocosamente, pero es de la vida real, las comisarías de familia y uno que ha estado allá y que uno viene a estos despachos, una silla por allá, otra por acá, cuando en la calle son dándose el heladito, el gordito, la gordita. Yo siempre he dicho y me tomo el atrevimiento de decir ante estas cámaras y estos micrófonos, y es respetar siempre a ese ser querido, a esa persona, pero si ustedes, como dijo su santidad Francisco, si ya no se entienden, no hay nada que hacer. Es porque que es mejor evitar. hijos de padres separados felices que no hijos en medio de una violencia intrafamiliar. En medio de una violencia intrafamiliar. Ahí es donde nosotros dejamos siempre esos mensajes, y como los mensajes institucionales que son tan importantes de Teleboyacá, ¿qué es más? Ya regresamos. Gómez y Gutiérrez creamos nuevas perspectivas a través del conocimiento, la experiencia y el análisis. Somos un equipo de consultores dispuestos a brindarle a usted y a su empresa asesoría en temas contables, financieros, administrativos y jurídicos. Gómez y Gutiérrez, conocimiento, análisis, insights. Contáctenos para que juntos creemos nuevas perspectivas. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Mejor dicho, estos programas hay que continuarlos. A la gente le ha gustado, doctora Luzdioni. Créame que le das mucho brillo, mucho realce a Convivencia Ciudadana. Gracias, Byron. Bueno, hay que hablar algo así sea, que lo dejemos ahí al menos a tibiar. Las medidas cautelares, porque hemos hablado y falta mucho por hablar. ¿Qué es una medida cautelar cuando ustedes los abogados llegan, van a ejercer el divorcio, van a hacer algo para tratar de que no abusen, no hagan nada? ¿Qué es una medida cautelar? Es la forma como el abogado protege los derechos de su cliente. Sí. ¿Qué es una medida cautelar? Por ejemplo, en el caso del divorcio, cuando el divorcio se hace contencioso, o sea, ante un juez de familia, porque no se pusieron de acuerdo, entonces, ¿qué hace el abogado? Hace una relación de los bienes, dentro de los hechos de la demanda, le relaciona al juez los bienes que tiene la sociedad conyugal y le pide al juez que embargue esos bienes para que ninguno de los dos los pueda vender, hipotecar o disponer de ellos o poner a nombre de terceras personas mientras se define la sociedad conyugal. ¿A quién le va a tocar qué? Sí. Entonces la medida cautelar, y no se usa solamente en procesos de familia, también se usa en los procesos ejecutivos. Cuando yo tengo que cobrar, por ejemplo, un pagaré, una letra, un cheque, y sé que la persona que debe la plata tiene un bien, inmediatamente pido el embargo. Para que mientras sale el proceso, que los procesos son demorados, 2, 3, 4 años, un proceso contencioso se puede estar demorando, un divorcio contencioso se puede estar demorando 6 años. Entonces, con ese fin, con el fin de garantizar
la protección de ese derecho y del proceso, se piden las medidas cautelares. Incluso en lo penal y en todo. En todas partes. En todo. Ahora me comentabas de que el embargo de los enseres, ¿por qué? Porque si no hay muebles, si no hay vehículos, entonces está el televisor, el equipo, el DVD, el Play, todas esas cosas. Ahí están a nombre de ella, pero ella vive con usted, entonces son parte de la sociedad conyugal. De ahí se pueden pegar para saldar cualquier tipo de deuda. Bueno, yo ahí en ese sentido me le quito el sombrero a los que crean estas leyes, a los que de todas formas se han estudiado, porque uno sabe pues que los legisladores son los senadores y las dos cámaras, pero ellos son basados también, es más que todo es en los abogados, los jurídicos, claro, los todos magistrados. ustedes que saben, los magistrados y todo. Y por eso yo adoro, independientemente a lo que ha pasado en Colombia con las cortes y todo, pero no todo el mundo es malo. Pero a mí me encanta cuando se sientan allá a debatir y a decir, para mí Colombia está cambiando. Siempre hay muchas personas que se concientizan de que la ley hay que crearla y hay que crearla a partir de las necesidades de la sociedad. Hablemos antes de que se nos quede por ahí que una televidente me dijo ahora que preguntara, ya esto de los hermanos medios, esa figura escuchamos por ahí que ya no existe. ¿O qué fue lo que pasó? No, así como los hijos reconocidos, tampoco Sí. existe. O los legítimos. ¿Cierto? Los hermanos medios no son hermanos. Son hermanos. Son de distinto papá, es la diferencia, o mamá. Igual la ley los ampara en todo. Pero tienen los mismos derechos. Es como los hijos adoptivos. Tienen los mismos derechos que los hijos de sangre. Pero ven qué bueno mejor dicho, unos televidentes van a decir Dios dónde era, en todo lo que has dado, los hijos adoptivos, pero reconocidos desde la ley colombiana, o sea, las instituciones. Voy a poner un ejemplo, bienestar familiar. Me hago entender. No esos hijos que en estos días nos dimos cuenta que le entregan a una persona porque yo no tengo el dinero. No, tiene que cumplir con todas las esos normativas. hijos que le entregan a otra persona para que los cuide son de crianza, no son adoptivos. Para que tengan los mismos derechos que los hijos legítimos, tiene que constar en un documento legal Por las autoridades, sí. que fueron adoptados y cumplieron con todos los requisitos de la adopción. Que ahí es donde tiene que estar el Estado presente, en este caso, ejemplo, bienestar familiar, que hacen un estudio con psicólogos, sociólogos, con todo. Riguroso. No sí. es que porque Es un proceso riguroso y Claro. solamente se hace a través del bienestar familiar. En estos días, como he estado yendo a bienestar familiar y tengo ya muchas amigas allá, estaban haciéndole una entrevista a una pareja. Y bueno, al menos ahí como que me tocó algo escuchar y simplemente fue que les estaban diciendo en resumidas cuentas que no adoptaran. ¿Sabe qué les están diciendo? Todo muy lindo, unas palabras muy hermosas, pero esas tomándoles conciencia que la adopción no es un deporte. No, la adopción es un acto de muchísima responsabilidad. Sí. Además, porque no sabes la procedencia de esa persona, o sea, en cuanto a genética, en cuanto a enfermedades, o sea, te vas a enfrentar a un mundo totalmente desconocido. Sí. En este medio, en este mundo hoy en día se maneja mucho las enfermedades hereditarias. Que le dio diabetes, pero es que la bisabuela tuvo, las enfermedades más comunes del cáncer, de la tiroides, todas estas cosas. Uno con un hijo adoptado o adoptivo no tiene, ¿cierto? No sabe cómo esos antecedentes. Entonces, es un acto que tiene que hacerse con plena conciencia, responsabilidad y como con esa mentalidad de que yo soy capaz, porque es que un hijo adoptado es lo mismo que el otro, como tiene los mismos derechos, yo no puedo decir a este le compro una ropa y a este no, tiene los mismos derechos. Incluso, yo no lo puedo privar de nada. Incluso para las parejas que tienen de pronto que ha pasado, que ha aparecido a la novela, un hijo, una hija, que él nunca fue capaz de decirle a la mujer y que se pudo comprobar genéticamente y todo eso, tiene los mismos derechos. Claro, la paternidad responsable. Claro. Claro, pueden reclamar su paternidad, sus derechos. Sí, normal. Y los he visto, esos casos se viven. Es que las novelas presentan también muchas cosas en la televisión, muchas cosas que son vivencias. Y por eso bienestar familiar cada vez es más estricto. Por ejemplo, acá en Colombia, para los colombianos es mucho más difícil adoptar que para las personas del extranjero. Empezando por la capacidad económica.
porque bienestar familiar se asegura de esa protección integral de ese menor que van a dar en adopción, que no le falte absolutamente nada. Y como en Colombia tenemos esta crisis económica tan difícil de manejar, entonces piden demasiados requisitos y la edad también influye mucho. Sí. Los padres no pueden, después de los 50 años, no les entregan, por más capacidad económica que demuestren, no se los Porque entregan. nos dicen a los que tenemos 51 años, no es que estamos de papá y no de abuelo. No, y de hecho yo tuve un caso, una señora que crió el hijo de una sobrina, porque la sobrina, una niña de 15 años, quedó en embarazo, drogadicta, siguió en su mundo de drogas y le dejó el bebé a la señora. Una señora de Estados Unidos inclusive vino a recibirlo. Tiene 50 años, que no me parece una persona pues como vieja, por decirlo de alguna manera, y bienestar familiar no se lo entregó en adopción. Es licenciada, es jubilada, tiene 3 pensiones, es casada con un extranjero. Demostraron todos los ingresos, pero por la edad no se los entregaron. A pesar de que también demostraron como esa línea de consanguinidad para que quedara dentro de la misma familia. No, por la edad no. Mejor dicho, llegando en este sed a decirles a ustedes que gracias a Dios, a la sabiduría que me ha dado y a la compañía de todas estas personas y profesionales que me han enseñado tanto, la vida es un carnaval, pero como usted la mire, pero hay que ser muy responsables en los actos que nosotros tenemos. Claro, hay que ser totalmente conscientes. Conscientes, sobre todo conscientes con quién estamos charlando, hacia dónde vamos. Nos han tocado cantidad de casos, por eso las inspecciones de policía, las comisarías de familia, bienestar familiar, la defensoría del pueblo, la defensoría, la personería municipal, que esos derechos no se vulneren. Y sobre todo la Fiscalía General de la Nación, que ha emprendido una campaña inmensa sobre esa violencia intrafamiliar. Ahí yo quiero hacer un llamado muy especial, Byron, y es a las personas víctimas de violencia intrafamiliar. Inmediatamente ocurra el golpe, la agresión, diríjase. Cuando usted va a una comisaría y está cerrada, entonces en la unidad permanente de justicia hay una comisaría 24 horas donde puede hacer la denuncia. ¿Por qué se los digo? Porque inmediatamente hay un golpe, el comisario está en obligación de notificar a Medicina Legal. Medicina Legal tiene que hacer una valoración de esos daños, de esas lesiones personales. Si usted deja pasar 3-4 días porque es que él va a recapacitar o ella va a recapacitar, es que no me va a volver a agredir, se deja convencer de las personas, no denuncie, la prueba se pierde. Sí. Entonces ya cuando vaya a denunciar ya no tiene el morado, ya no tiene el golpe, entonces es mucho más difícil reconstruir el proceso de la violencia. Incluso antes de terminar, también un llamado donde están las inspecciones de policía permanencias. Tuvimos casos así que están en la obligación, ahora se trabaja sábados, domingos, festivos, de día y de noche. El inspector de policía ahí mismo prende las alarmas. Claro, activa y ya la ruta. Y luego redireccionar hacia el comisario, pero mientras no esté el comisario, ahí está el inspector de policía, pero tiene que haber alguien en la noche del Estado. Sí, tanto para las personas adultas, mayores de edad, como para los niños. Doctora, la firma con que usted trabaja, dile a la gente a nivel nacional e internacional, ¿cuál es la firma? Bueno, nosotros somos Gómez y Gutiérrez, manejamos asesorías jurídicas, administrativas y financieras. Estamos ubicados en el edificio Camacol en Suramericana, todo el frente de la Biblioteca Pública Piloto. Tenemos un portafolio completo de servicios e inclusive tenemos servicios de psicología y acompañamiento permanente en todas las diligencias que tengan que hacer. Excelente. Bueno, muchas gracias, doctora Luz Diony, por haber estado con nosotros, y cada que le invitamos usted puede, aquí va a estar. Sí, con la ayuda de Dios que sí. ¿Se ha bañado en Teleboyacá? Mucho, me encanta estar en este programa. Bueno, entonces decirles a ustedes que con la dirección de Andrés Felipe Jiménez y nuestro gran amigo Julio, ahí dirigiendo las cámaras, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona, en Convivencia Ciudadana. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.